Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 13 de octubre. Para este día, la lección se titula En el principio, el Logos divino. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia para con nosotros, pecadores, que dio a su Hijo que se hiciese humano para a través de Él recibir perdón y salvación. Gracias. Suplicamos sabiduría para el estudio, para entender, comprender y aplicar en nuestra vida su palabra. Háblenos, Señor. Enséñenos, se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. En el principio, el Logos, o la palabra, el Verbo divino. Muchas veces hemos leído en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el verso 1, y hasta posiblemente lo sabemos de memoria, pero no nos hemos detenido para profundizar en este versículo. ¿Qué es lo que el apóstol Juan dejó impreso en esas palabras? Por eso necesitamos detenernos para estudiarlo. Nos dice ahí en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, que es lo que vamos a meditar en esta mañana, cuando nos dice: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. ¿Qué encontraremos? ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo, la palabra, el Logos? ¿Qué revelan? Como dice aquí la lección, el Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que Jesucristo, aquel que dejó los atrios celestiales, aquel que era Dios,
No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, dio su vida por nosotros, viviendo una vida ejemplar, para que por medio de Él podamos tener vida eterna. Así es de que este pasaje es uno de los más excelsos de las Escrituras. De hecho, probablemente alcanza lo más elevado del pensamiento humano. ¿Cuál es el pensamiento que alcanza la altura de los conceptos humanos? Es este: Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador de la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la esencia de la vida. Estas tres verdades deben reflexionarse con profundidad para poder comprender su significado. Una rápida lectura de este pasaje hace que una persona se muestre desinteresada, ni siquiera cerca de comprender lo que se está diciendo. Sin embargo, en la importancia de las verdades que contiene, reside el mismo fundamento de la vida. Si Jesucristo es la palabra de Dios, entonces los hombres deben oír y comprender esa palabra. Si no, se perderán para siempre en ignorancia de Dios mismo. No lo conocerán. No olvidemos, Cristo es eterno. Cristo es el Creador. Cristo es vida. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. Cristo es el logo. Así que, ¿por qué Juan utilizó la frase, la palabra? No utilizó la palabra Mesías. Porque este evangelio no es solamente para el judío, es para todo el mundo. El judío era el que conocía la frase Mesías. Y esa frase no la iba a entender el gentil. Por eso es que Juan utilizó una palabra conocida tanto por judíos como por gentiles. Y por eso él utilizó la frase, la palabra. Por eso hay versiones en las cuales, como decir la Biblia de Jerusalén, se lee de esta manera: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Porque tanto judíos como gentiles entendían esa frase de la palabra, y de esa manera Juan expresa acerca de la importancia de entender, conocer al verbo, conocer la palabra, conocer al logos. Cristo
Veamos lo primero. Cristo es eterno. Cristo es la palabra. Él es eterno. Quiere decir que Cristo era preexistente. No viene con la creación. Él no es creado, Él es el creador. Quiere decir entonces que Cristo estaba allí antes de la creación, existía desde siempre. Cuando leemos en el principio, no significa desde el inicio. Jesucristo ya estaba allí. Él, como dice, no era creado. Él nunca tuvo un principio. Estuvo en el principio con Dios. La palabra es el tiempo imperfecto griego de heimi, que es la palabra utilizada con tanta frecuencia para la deidad, que significa ser o yo soy. Ser significa existencia continua, sin principio ni origen. Así es de que de primero lo que está diciéndonos Juan es que Jesucristo, el Verbo, Él existe desde la eternidad. El testimonio de Juan es que Jesucristo era la palabra, el que siempre existió, era el Hijo del Dios viviente. También nos enseña que Cristo era coexistente, o sea, Él estaba y está cara a cara con Dios por siempre. ¿Quién aquí en la tierra es la persona que estuvo tan cerca de la palabra, del Verbo, de Jesucristo? ¿Quién es aquel que se recostaba en el pecho de Jesús? Juan. ¿Qué más nos enseña? El testimonio de Juan era que Jesucristo constituía la palabra, el que siempre había coexistido con Dios. Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Así es de que Juan nos está diciendo que Jesucristo es la palabra, la acción. Además de ello, ¿qué más nos está enseñando? Que Jesucristo, la palabra, el Verbo, revela perfectamente al Padre. ¿Por qué? Porque Él es igual al Padre, o sea, a Dios, idéntico a Dios. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. ¿Se recuerdan cuando le preguntaron: muéstranos, enséñanos acerca del Padre? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Si me han visto a mí, han visto al Padre.
sea, así es de que en este versículo Juan está describiendo al Señor Jesucristo, aquel que se hizo humano. Está revelando la perfección del Padre en el Hijo y el anhelo de Dios. Cuando digo Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El anhelo de Dios es de que nosotros, los seres humanos, también vivamos en perfección. ¿Es posible? Sí. Ejemplo nos ha dado el Hijo, para que siguiendo el ejemplo del Hijo podamos volver a vivir la perfección que se perdió cuando el ser humano desobedeció y pecó. Cuando nos dice que Cristo es el Creador, nos dice que todas las cosas, todas, significa cada detalle de la creación. Cada pequeño detalle, cada elemento, cosa, cada ser, cada persona, ya sea las cosas materiales o espirituales, angélicas o humanas, han llegado a ser por Cristo. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo era creado por medio de Él y para Él. Así es de que Cristo es el que creó todas las cosas una por una. En la deidad, Él es el agente activo. Cuando dice allí en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice? Que Cristo, ¿qué está diciendo el apóstol? Cristo es la fuente de la vida, donde todos nosotros recibimos vida. Él es luz. ¿Por qué usted y yo necesitamos luz? Porque vivimos en un mundo donde el pecado ennegreció todo. Pero ¿qué nos está diciendo Él? Que en Cristo encontramos la luz, encontramos la vida. El Padre lo dijo, que el que cree en Jesús va a vivir eternamente. Cristo es la fuente de la luz. Es la luz de los hombres que necesitamos nosotros, los seres humanos. El conocimiento de la vida de Cristo debía ser la luz de los hombres. Así que, hermanos, ¿a dónde tenemos y vamos a conocer a Jesús? Él lo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Yo soy la luz. Él lo dice de diferentes maneras. Nadie viene al Padre sino por mí.
Entonces tenemos que ir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el que quita la oscuridad del pecado en nuestra vida. Así es de que, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hace el Verbo? ¿Qué es lo que hace la palabra al venir y hacerse humano? Él, Cristo, ha mostrado al hombre el camino que Dios quería que anduviera, pero que perdió el camino, perdió el rumbo. Cristo le mostró al hombre la verdad de la vida, es decir, la verdad acerca de Dios, acerca de qué mundo creó Dios y quiere que los seres humanos vivamos. Cristo le mostró al hombre la vida, es decir, cómo salvar su vida y evitar las cosas que lo pudieran hacer tambalear y perder su vida. Estos versículos iniciales son tan profundos, pero nosotros los leemos y no profundizamos en ellas. Cuando dice allí en la lección, en primer lugar, el evangelista alude, no elude, alude, que es diferente, alude, nos lleva a que veamos el relato de la creación. En el principio, Génesis 1:1, el Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. ¿Cómo lo está presentando entonces? Que Jesús, aquel Verbo que se hizo carne, Él es eterno, Él es Dios. A continuación, Juan declara, y el Verbo estaba con Dios. El evangelista afirma que Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura, dice allí, Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Unidos en la creación, unidos en nuestra salvación. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Pero, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que no existe el artículo definido él, pero no el indefinido un o uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido él en griego indica particularidad, es decir, un objeto o una persona en particular. O sea que no son una persona en sí, son dos. Cada quien tiene su persona. Por eso cuando nosotros decimos la deidad, son personas distintas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cada quien tiene su propia persona, su propio cuerpo. En la frase, el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto apunta a un individuo en particular, el Padre y el Verbo.
estaba con el Padre. Así es de que vemos que aquí Juan está enseñándonos que el Padre tiene un cuerpo, el Hijo tiene un cuerpo. No sé si se recuerdan cuando que le preguntan que si el Padre tiene un cuerpo como Él, si lo tiene, pero nadie lo ha visto, porque aquí el que lo vea, dice, morirá inmediatamente, será destruido. El Hijo no negó que el Padre tiene un cuerpo, así como Él lo tiene. ¿Qué más nos enseña? Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. En el principio, el Logos divino. Aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo, mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra verbo existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo, o sea, la palabra, era uno con Dios y era Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Cristo dijo: me has preparado un cuerpo, pero no vino en forma humana, sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Eso se encuentra en Exaltada Jesús, página 74. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era rogar a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Eso se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo dice Salmo 92. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció, como dice Mateo 4:16. Aquí la preexistencia de Cristo
y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presentan como rayos vivientes de luz procedentes del trono eterno. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso se encuentra en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué nos está enseñando entonces el apóstol Juan en este prólogo? Nos está enseñando que el Hijo de Dios, que Jesús, el Mesías, debemos creer en Él, que Él es Dios. Él es el Creador. Él es la luz. Él está poniéndonos delante de nosotros ese testimonio para que también nosotros hoy creamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque vendrán muchos tratando de poner la duda en su mente, pero al leer, al escudriñar el prólogo de Juan, encontramos aquí la segura ancla para que nuestra fe no sea quitada. Por eso dice allí al final, ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Cristo fuera de alguna manera un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. ¿Ve la importancia que tiene todo esto? Dedique tiempo para conocer mejor a Jesús. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.